Buenas, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Saludos, moradores del refugio. Nos encontramos viajando en el tiempo, explorando nuevas rutas, parajes y todo tipo de estructuras antiguas, recorriendo el mapa en busca de nuevas aventuras. Eso sí, siempre acompañados de Alma Mink. Un saludo, aventureros. Jaime Barón. Un saludo, aventureros. Y el que os habla, Víctor Vera. Hoy a Daniel lo tenemos de baja, está un poco resfriado, está malito. Y como mañana tenemos evento, pues ha preferido no venir y recuperarse para estar mejor para el evento. Y bien, pues tras saludar como es debido y presentarnos ante el continente helado, nos adentraremos en las profundidades, saludaremos y, como es habitual, nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestros estómagos. En el episodio de hoy hablaremos de nuestra serie de grandes misterios y en esta ocasión toca hablar de la Antártida. La Antártida, o continente antártico, es el continente más austral de la Tierra. Está situada completamente en el hemisferio sur y casi enteramente al sur del Círculo Polar Ártico y está rodeada por el Océano Atlántico. Contiene el polo sur geográfico, por lo que de manera coloquial y por extensión también es conocida como el Polo Sur. Con 14 millones de kilómetros cuadrados es el cuarto continente más grande después de Asia, América y África. En comparación con Oceanía, la Antártida es casi 2 veces su tamaño. Alrededor del 98% de la Antártida está cubierta de hielo, que tiene un promedio de 1,9 kilómetros de espesor, en algunos puntos hasta 4 kilómetros, y se extiende a todos los puertos excepto a los más septentrionales de la península antártica. La Antártida de promedio es el continente más frío, seco y ventoso y tiene la altitud media más alta de todos los continentes. Es un desierto de hielo, con precipitaciones anuales de solo 200 milímetros en la zona costera y mucho menos tierra adentro. La temperatura ha alcanzado los 89,2 grados centígrados negativos. Incluso por ahí he oído de 99,2 o algo así. Sí, correcto. Lo que te iba a decir, la temperatura en casos extremos puede llegar a bajar a menos 99,2 grados centígrados. O sea, básicamente tu aliento yo creo que incluso se congela, como en el día del mañana. Sueltas la bocanada y congelado. Aunque dicen que la media del tercer trimestre, la parte más fría del año, es de menos 63 grados. Y supongo que ahora con las temperaturas estas que hay, que dura los veranos tanto, supongo que irá bajando. Seguro. Bueno, también dicen que hacia el 2016 había alrededor de 135 residentes permanentes, pero en las estaciones de investigación dispersas por todo el continente residen entre 1.000 y 5.000 personas durante todo el año. De todas formas, o sea, esto, claro, me imagino que todas esas personas tienen su permiso especial de estar ahí, porque si mal no recuerdo, en el año 1959 se firmó un tratado internacional sobre que nadie, salvo que tuviera un permiso de residencia, podía estar ahí. Y en el caso de que estuviera ahí, solamente podía ser usado en el continente antártico para investigación científica. Eso quiere decir que cualquier actividad comercial, militar o de cualquier otra índole está terminantemente prohibida. Supuestamente. Supuestamente, efectivamente. Estamos aquí para ver si esto es cierto. A ver, sí que es cierto que dentro de la Antártida hay una base militar abandonada estadounidense que se supone que está abandonada. En principio sí, porque han habido exploradores que han pasado por allí y ciertamente no había nadie. Pero quién sabe lo que hay en las profundidades. Debajo de esa base puede haber instalaciones escondidas. No se sabe, ¿eh? En sí, bases, hay un montón en la Antártida. De hecho, España tiene dos, que una es la Juan Carlos I y la otra era la Gabriel de Castilla. Que Gabriel de Castilla se supone el primer descubridor de lo que es la Antártida, que descubrió una zona exterior y ya hizo mención antes de los tiempos de los exploradores más novedosos que todos conocemos, como Amundsen y todo esto. Ya Gabriel, español, lo descubrió. Bueno, pues tiene estas dos bases y Alemania tiene otras dos bases
y digamos que hay como 56 países que tienen presencia ahí paulatina, o sea, no están todo el tiempo, van y vienen. Pero sí que se puede tener presencia científica, esto lo permite el Tratado Antártico, precisamente el Tratado Antártico fue firmado para evitar lo que ya se estaba llevando a cabo en la época, y es que diferentes potencias estaban reclamando ciertos territorios de la Antártida, que a día de hoy siguen reclamándola, porque el Tratado Antártico tiene una curiosidad, y es que prohíbe que nadie pueda hacer suyo ninguna parte de la Antártida y que solo pueda ser utilizada para fines de investigación y ciencia, pero no prohíbe que las pretensiones que los países firmantes que tenían en su época dejaran de tenerla, que renunciaran a esas pretensiones. Entonces, es un tratado que hace como una especie de fotografía en el tiempo, para el tiempo y dice, esto no es de nadie, pero esta parte, yo ya decía en el 1900 tal, que en 1951 decía que esta parte es mía y la sigo diciendo, pero como hemos firmado este tratado, pues se queda en stand-by y no es de nadie, ¿vale? Es una curiosidad. Es como que básicamente para proteger un poquito lo que es la zona y que no se desatara otro conflicto bélico, que es lo que venía temiéndose que pasase. Bueno, aquí otra vez esto es un claro ejemplo de los trámites burocráticos, de que hay que leerse también la letra más pequeña en cualquier papel, en cualquier tratado, contrato, lo que sea, porque siempre hasta el tío más honesto te la va a tratar de meter doblada. Pues aquí lo mismo, aquí hay gente aprovechando, no, pero yo mis pretensiones las mantengo, pero es como diciendo, yo mis pretensiones las cedo a un lado para evitar conflictos. Pero, tío, es que esto es increíble. Y luego un mensaje para ti, Alma, que te quería decir que tú que eres muy aventurera, a ver, más allá de que no se pueda visitar y que se necesite un permiso especial, es lo que ha dicho Víctor, las temperaturas descienden a, pues hasta lo que hemos dicho, una media de menos 66. Además, este continente es una trampa mortal, es considerado como un desierto. Así que yo ten cuidado, Alma, porque yo te veo muy aventurera, porque tú, eso creo que lo hemos mencionado alguna vez, tú decías que uno de tus grandes sueños es visitar este continente, en el caso de que, pues, que se te presentara alguna vez la oportunidad. Yo te sugiero que te vayas con mucho cuidado, porque esta excursión se podría convertir en una pesadilla o incluso en un suicidio. Mucha gente ha ido ahí de buenas y creyendo que esto era Adela en la pradera, y resulta que nunca más se volvió a saber de ella. Mira, Antártida sí que puedes ir, con conseguir los permisos necesarios, tú puedes llegar hasta ciertas partes, ¿vale? Porque sabemos, como ha dicho Víctor, la Antártida es gigante y no solo es las placas de hielo que conocemos, sino todo el mar circundante que llega hasta los 60 grados de latitud al sur. Hasta esa parte se considera la Antártida, o sea, todo eso. Tú puedes llegar, 14.000 euros vale aproximadamente el viaje a la Antártida. Yo creo que no te llevan hasta demasiado dentro, no creo que entren mucho. Y hay mucha diferencia entre la zona oriental y la zona occidental, por ejemplo, de la Antártida, la que da al Pacífico, de la que da al Índico. Una es mucho más alta y más difícil de acceder, y la otra es mucho más bajita y con temperaturas mucho más tolerables, por así decirlo. Entonces, yo supongo que las expediciones al Polo Sur serán en ese sentido. Yo sé que van en rompehielos y que desde el rompehielos pues tú haces visitas a bases que ya existen, bases científicas, bases meteorológicas y demás. Y por supuesto a lo que es el hielo, pero todo lo que vas a ver ahí es hielo, es que no hay más. Es toda una capa de hielo que existe sobre la paca, la capa de tierra que hay debajo. Y la capa de tierra, por ejemplo, en el lado occidental es mucho más alta que en el lado oriental. En el lado oriental, de hecho, estaba, creo que a menos 800 metros, está por debajo del nivel del mar, lo que es la capa de tierra. El bloque de tierra está a menos 800 metros. Y en el otro, no me acuerdo cuánto estaba, pero ese sí que estaba sobre el nivel del mar. No sé si subía 1 kilómetro. Estaba bastante alto porque llegan las altitudes, por ejemplo, en la parte occidental,
de entre 2.000 a 3.000 metros, para que os hagáis una idea. Es que estamos hablando de que 3.000 metros ya es mucho, es una montaña. Si te vas a los Pirineos, la Neto por ahí creo que está cerca de los 3.000, por ejemplo. Y estamos hablando de que en mucha zona de la Antártida es altura base sobre el nivel del mar. Entonces, claro, esa es otra de las razones por las cuales hace tanto frío. Porque ya en esa zona ya son 20 grados menos solo por altitud. Mm. Bueno, o sea, veo que lo del tema de las mediciones lo tienes súper estudiado, Alma. ¿No será que ya tienes pensada alguna expedición? Me encantaría. Pues si no fuera tan caro, me encantaría, sería una pasada. A ver, Alma, yo ya he ido ahí y tampoco es para tanto, ¿eh? O sea, no hay que emocionarse. Yo he ido y acabé un poquito decepcionado, sí que es cierto, ¿eh? No pude encontrar la cascada esa de sangre que decían porque, no sé si lo sabéis, parece ser que hay una cascada, déjame, situada por los valles secos de McMurdo, creo recordar que se llamaba. Un nombre muy curioso teniendo en cuenta toda la serie de Daredevil. Pero bueno, la cuestión es que esta cascada pues puede llegar a medir, ahora que estamos hablando de alturas y demás, mide ni más ni menos que 5 pisos, o sea, casi nada. Y resulta que el color tan rojizo se debe a que, pues bueno, pues se debe a un antiguo lago de sal que con el paso del tiempo la cantidad de sal se ha ido concentrando y ha ido en aumento y es hasta 3 veces más salado que el océano. O sea, esto ya nos tiene que decir algo. Por si fuera poco, también esa cascada pues contiene hierro y ya sabemos que el hierro, pues cuando entra en contacto con el aire, pues se va oxidando. Y de ahí, pues por alguna grieta, ha debido de entrar en contacto con el oxígeno y de ahí que haya adquirido ese color. Pero vamos, que es un tema muy curioso. No tiene nada que ver con que haya alguien que hayan hecho sacrificios humanos, como algunas teorías conspiranoicas que van diciendo que se han hecho ritos satánicos o se haya jugado a la Ouija también. Eso no tiene nada que ver. Pero me ha parecido interesante porque sí es cierto que te choca, ¿no?, que en la Antártida haya una cascada de ese color, ¿no? Hay muchas cosas raritas en la Antártida. Sí, totalmente. Yo quería comentar, ya que Alma ha mencionado lo de Gabriel de Castilla, parece ser que entre el 1599 y el 1603, el marinero neerlandés Dirk Gerrit Pomp y la flota española, compuesta por los barcos Jesús María, Nuestra Señora de la Visitación y Nuestra Señora de la Mercedes, al mando de Gabriel de Castilla, fueron los primeros europeos en avistar tierra antártica, concretamente las islas Shetland del sur, a 64 grados sur. ¿Vale? Así que ahí los tenemos. Además existen hipótesis sobre cómo el navío español, el San Telmo, naufragó en las costas antárticas perdiéndose al sur del mar de Oces, cerca de la isla de Livingstone en el 1819. Por lo que parece ser que esa tripulación se convertiría en los primeros europeos en pisar suelo antártico. Yo creo que el pobre capitán se confundió, ¿no? Se le estropeó el astrolabio o el mapa lo tenía mal cartografiado y el pobre se confundió norte con sur y el pobre muchacho pensaba, sí, estamos yendo muy bien. Y entonces se quedaron pasmados al ver que las Nuevas Américas estaban hechas de hielos y entonces el subteniente le debió decir, capitán, creo que nos hemos perdido. Sí, hemos perdido el rumbo totalmente. También buscaban la India, ¿no? Bien, no, tiene sentido porque este tipo de navegantes esto ya es muy posterior a la conquista, para que os hagáis una idea, ya han pasado bastantes años. Circunvalaban lo que es la Tierra del Fuego. Entonces, bajando desde Argentina, si tú eres un navegante, es muy posible que bajes de la latitud 60 y te entres ya en la parte del polo sur, del polo de la Antártida. Entonces llegarían y ya, a ver, se sabe que Gabriel de Castilla fue el pionero porque lo dejó escrito en las cartas porque era amigo del virrey y lo dejó escrito. Narró todo lo que había encontrado y todas esas cosas. Por eso lo sabemos. Obviamente, seguro que durante la historia alguien más
habrán circunnavegado esas aguas, pero seguro. Pero como serán gente que no han dejado testimonio que haya llegado hasta nosotros, pues nos tenemos que fiar de lo que nos llega, ¿no? Pero a lo mejor los vikingos también fueron los primeros que Vikingos llegaron. se sabe que llegaron, de hecho, a América. Se sabe que llegaron a América. Fueron contactos esporádicos, pero hay vestigios que nos dicen que llegaron a América. Ahora, hasta el Polo Sur, pues podría ser. ¿Quién sabe? No creo que salieran de ahí, o sí, quién sabe. No lo sé. Encontramos a dioses nórdicos por la zona, ¿os imagináis? Pero fíjate tú que, mira, ya puestos a nombrar exploradores y nombres extraños, también destacan dos grandes exploradores también, más contemporáneos, creo que ya fueron por el siglo XX o algo así, que fueron Ernest Shackleton y Robert Amundsen o algo así, que fueron grandes aventureros y que sobrevivieron a todo este tipo de peripecias, porque claro, hay que tener en cuenta que la Antártida, como ya hemos dicho, siempre es un continente muy peligroso, se puede convertir en una trampa mortal, pero es que hay que tener en cuenta que todos estos exploradores que estamos diciendo no contaban con los medios que contamos hoy en día. Es decir, tenían muchas más dificultades, muchos más hándicaps. Entonces, sin lugar a dudas, no solamente son exploradores, sino que a mis ojos yo creo que podemos decir que son héroes. Además, creo que te refieres a Roald Amundsen, ¿no? Eso, es que joder, vaya nombrecito, ¿eh? Sí. También se podían haber puesto nombres más sencillos, pero se ve que a la mecanógrafa le dio un chungo y se le entrelazaron los Sí. dedos con las teclas. Buen método para inventarse nombres, está guay ese. Sí, Pues, total. ¿sabéis la historia de por qué los noruegos llegaron allí tan rápido? Porque, Pues no, porque estaban, fue como una especie de carrera contra los estadounidenses. No, es por los nazis. ¿Lo Por los sabéis? Sí, se ve no. que Hitler quería ir allí a plantar una base, a estar allí en una base secreta. Y se ve que en una reunión de Hitler pues, con los suyos, sus allegados, parece ser que uno de esos que estaban en esa reunión se le fue la lengua con una mujer Es verdad. que resulta que era noruega, pues si no me recuerdo mal. Si no era noruega, tenía mucha con los noruegos. Y fue corriendo a explicárselo a los noruegos y los noruegos hicieron una expedición express para llegar antes que los nazis y reclamar las tierras en las que los nazis llegarían para ponerles el nombre y reclamarlas como suyas. Si os fijáis en el mapa que comentaba antes Alma de la Antártida con los territorios que reclama cada país, el quesito que se ha llevado Noruega, ahí es donde los nazis intentaron plantaron incluso su base secreta, pero al final no les salió demasiado bien, ¿no? El que yo sepa, no llegaron a hacer base. Lo que querían era. El objetivo que tenían los alemanes, hasta donde yo sé, es lo que dicen, ¿eh? O sea, otra cosa es lo que de verdad fuera, pero lo que mantienen es que buscaban aceite de foca, creo que era aceite de foca como combustible, como producto para comerciar, porque era súper importante en la época. Y querían abrir una línea de comercio con él. O sea, no es que lo que se mantiene, no es que quisieran poner una base militar ni nada, sino que era de tipo comercial. Que de todas maneras no llegaron a hacerlo. Sí, en En principio teoría, querían hacer eso para no depender de otros países, no tener que exportarlo, que importarlo. hay teorías que dicen que sí, que llegaron a hacer la base y que la base está escondida y todo, pero bueno, eso ya son, pues, como decimos, pues teorías. No, pues menos mal que bueno, ahora sí les pillan la Agencia de Protección de Animales, les meten una multa de no sé cuántos millones, porque eso ya está prohibidísimo. Que si te pillan haciendo, creo que además la foca está súper protegida, de tal manera que han tenido, de buenas han librado estos nazis. Pero
sí que es cierto que los nazis, fíjate tú, yo pensaba que ibais a decir algún producto de la inmortalidad, que ya sabéis que Hitler, bueno, todo el mundo sabe que él estaba obsesionado con ese tema de alcanzar la juventud eterna, de jamás morir, y sí que es cierto que en algún momento dado debió de oír o de circular el rumor de que la posibilidad de alcanzar la posibilidad de esquivar a la muerte se encontraba en la Antártida y vete a saber si a lo mejor no le diera por ahí a mucha gente. En cualquier caso, hay un dato que a mí también, hablando que estamos hablando de datos curiosos, la Antártida es cierto que el color en el que solemos pensar cuando hablamos de este continente suele ser el blanco. Y hay zonas que yo he descubierto que parece ser que no son blancas como tal, sino que son más bien del color de una rodaja de sandía, es decir, como una mezcla de rojo, granate y también un poco verde. ¿Esto por qué es? Parece ser que es debido a una alga muy resistente a bajas temperaturas que se llama Clamidamonas nivelis. Corregidme si me equivoco, pero creo que es Clamidamonas nivelis. Y esta alga, pues cuando sube un poco la temperatura, dentro de lo que cabe, porque yo creo que en la Antártida no pueden subir mucho más de lo que hemos comentado, pues parece ser que cuando se incrementa la temperatura, pues esta alga en especial, en específico, libera una serie de esporas. Las esporas estas pues hacen que el paisaje se torne de estos colores, formando un paisaje espectacular. Pero no debemos dejar que este paisaje, este espectáculo tan bonito nos engañe, porque como todo en la vida, lo bonito suele ser lo mortífero y es una zona bastante tóxica. Obviamente no se puede ingerir, no se puede beber ni comer, así que si ves eso, pies para que os quiero. Aléjate de tal manera que cualquiera que vaya en busca de la inmortalidad, que la busque en otro sitio. Te he dejado de Creo... piedra, ¿eh? Sí, sí. Bueno, aún hay un montón de datos por aquí, pero yo creo que podemos pasar al misterio ya, ¿no? Bueno, Sí. sí. O podemos decir un dato interesante más Venga, va. antes de... Venga, a ver esta, venga, Alma se siente inspirada, venga, la alumna aventajada, la alumna número 1 nos va a sorprender, venga. A ver, este es bastante fácil y sencillo, ¿vale? Pero es que no cuesta imaginarlo. Y es que la Antártida en un momento de la historia, no de la historia de los humanos, ¿vale? De la historia del planeta, tuvo una selva tan frondosa como la que podáis pensar de Brasil o la Amazonia. Sí, sí. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Sí, yo también lo he visto. Porque han encontrado además troncos congelados en el permafrost de la Antártida. Así que da pie a eso, a que antes había un bosque ahí. A ver, desde hace, creo que eran, corrígeme si me equivoco, Víctor, porque hablo de memoria, 15 millones de años, la Antártida presenta el aspecto que tiene ahora, pero antes era diferente. A ver, la Antártida proviene de lo que se desprendió de Gondwana, que era uno de los continentes de Pangea, cuando se movían. Ya sabéis que la Tierra se ha reconfigurado un montón de veces, ¿vale? Ha habido muchas Pangeas y muchos movimientos de Tierra. Bueno, pues este pedazo hubo un momento en el que era más bien un archipiélago. De hecho, se ha hecho una recreación de cómo sería la Tierra de la Antártida si no tuviese esta capa permanente de hielo, y sería más bien como un gran archipiélago, como podríamos pensar pues en yo qué sé, en Japón, pero mucho más grande, o podríamos pensar en los archipiélagos del Índico, un poquito así, pero mucho más grande, porque es enorme realmente. Entonces, esa es la curiosidad, que a mí me resulta muy chocante pensar que en otro momento del tiempo de nuestro planeta, la Antártida, que hoy es el lugar más inhóspito de la Tierra, tuviese una vida fulgurante y estuviese, por supuesto, lleno de animales, de vida, de agua. Curioso, ¿no? Ya Bueno, está. a ver, de agua ya sigue estando, ¿no crees? Bueno, agua, que me refiero a agua dulce, que también hay agua dulce actualmente. Y hay lagos de agua dulce que se sitúan por debajo de lo que es la capa de hielo, incluso no sé si eran 4 o 5 kilómetros por debajo. Hay un enorme lago de agua dulce que han hecho incluso
Perforaciones. Perforaciones para probar qué tipo de organismos, incluso se llegó a pensar que en ese lago podía existir un ecosistema tipo como el de Julio Verne cuando va al centro de la Tierra y se encuentra a estos dinosaurios y estas selvas fabulosas, ¿vale? Que no fue así, ¿vale? Pero sí que se pensó en eso. Lo que pasa es que, claro, se contaminaron las pruebas, ha habido muchos problemas con identificar qué tipos de organismos, pero claro, en el momento en el que tú tratas de testear un ecosistema sin tocar, lo tocas. Y en el momento en el que lo tocas, lo contaminas. Entonces se encontraron determinados organismos, se llegó a decir que incluso había extremófilos viviendo, pero luego se les dijo diciendo que, bueno, que estos extremófilos podían haber sido traídos, bueno, una serie de historias, no hay nada concreto hasta donde yo sé, pero que hay agua dulce la hay. Sí, el lago, uno de los más famosos de este estilo, es el lago Vostok, que Sí. tiene microorganismos ocultos y demás. Este en principio está a más de 800 metros por debajo del hielo. O sea, debajo de una capa de hielo de 800 metros. Y está justo debajo de esto, el lago. Y pasa eso, que si ya llevamos los extremófilos a la luna sin querer y se han reproducido, pues si metes una broca para abajo, pues imagínate lo que puede bajar ahí. Pues de todo. Este lago, el Vostok, lo están intentando estudiar mucho, muy a conciencia, porque dicen que puede ser una pista de lo que nos podemos encontrar en el espacio. En la luna Europa, por ejemplo, de Júpiter, debajo del hielo, puede ser que hayan, pues eso, microorganismos y vida muy parecida a la que pueda haber debajo de este lago. Y bueno, básicamente eso, lo que quieren hacer es investigarlo bien para prepararse para lo que pueda quizás la humanidad encontrarse fuera en el espacio, en este tipo de lunas o planetas helados. Mm. No, no, luego como curiosidad aprovecho aquí hablando de organismos y de cosas, también parece ser que hay arañas y también mosquitos. O sea, esto me choca bastante porque sí que es cierto que los mosquitos buscan la humedad, pero no buscan la congelación extrema. Así que si alguien pensaba irse ahí para librarse de ellos, que no se le olvide el Relec porque no se libran de ellos jamás. El mosquito está, yo creo que es incluso más persistente que la cucaracha. Ocurrirá un gran cataclismo y los mosquitos seguirán tocando las narices. ¿Dónde? Porque esto no lo sabía que hubiese. A ver, yo sabía que hay determinados organismos y que, bueno, luego están los pingüinos, que son los que más se ven por ahí, pero mosquitos y arañas no lo sabía. ¿En qué Pues parte? Sí, bueno, ahí debajo. las Sí. arañas parece ser que son acuáticas, también todo se ha dicho. O sea, no son terrestres. Vale, vale. Sí, ahí debajo en el lago, creo que fue en el propio Vostok o si no en otro de los que hay por ahí, encontraron El- eso, arañas grandes, pero arañas, grandotas, acuáticas. ¿Y los mosquitos? Eso ya no sé. Los mosquitos, estaba tan cabreado porque creía que me libraba de ellos, pero resulta que sí, ya dejo de investigar esto porque es que son pesados, o sea, ni con el antimosquitos, ni con temperaturas bajas se van, es que son horribles, o sea, maldita sea su existencia. Bueno, ¿qué más cosas tenemos así curiosas? Aparte de lo del paso de Hitler por la Antártida, el lago Vostok, también tenemos lo de las pirámides que encontraron, que son, en realidad son montañas, o al menos eso se cree, son montañas en forma de pirámide, pero son curiosas porque de lo que se ve, a lo mejor debajo de la nieve o del hielo hay más, hay una pirámide grande y otra chiquitita justo al lado. Simulando un poco las pirámides de Giza, en Giza son tres las grandotas, pero simulando la grande y la pequeñita que tiene al lado, están estas pirámides ahí en mitad de la Antártida. Claro, yo aquí es cuando empieza mi mente a pensar y a coger diferentes teorías y cosas raras y me monto mis películas. Escribiré un libro un día de esto también. Pues claro, si como decía antes Alma, la configuración de los continentes no ha dejado de variar y en su día esta Antártida estaba situada en otro punto geográfico del planeta, con bosques o sin bosque, lo que sea, pero hicieron estas pirámides a propósito, ya sea construyéndolas como las pirámides o ya sea
modelando una montaña que ya hubiese para dejarla con la formita de la pirámide, con la puntiagudos, básicamente. Pues lo que ya se sabe, todo el tema energético global de la red que hay, esta energética, que no recuerdo ahora el nombre, las líneas ley o algo así era. Claro, hay estructuras, como por ejemplo las pirámides, que están en estos puntos para procurar estos puntos energéticos alrededor de todo el planeta. Sabemos que hay pirámides en Egipto, en China, en Sudamérica, en Centroamérica. También han encontrado al norte de Europa, por muchos sitios. Hay pirámides por todas partes y parece que también hay en la Antártida. Que, ya repito, no tienen por qué ser construidas. Pueden ser cinceladas, vamos a decirlo rápido y fácil. Que también tiene un trabajo que no vea cincelar una montaña. Y yo creo eso, que puede ser que en ese punto cardinal, ya sea ahora o sea en el tiempo que haya sido, pues era un punto energético en el que hacía falta una estructura de este tipo. Lo que pasa es que con los datos que tenemos, que ya te he dicho, creo que son 15 millones de años, lo que lleva la Antártida con la configuración actual, no había presencia humana. O sea, los humanos modernos, por así decirlos, como mucho nos podemos retrotraer a 1,8 millones de años atrás y estamos hablando del Homo sapiens cuando todavía hacían bifaces, raederas, buriles y cosas así. O sea, hasta que la historia empezó ya en las sociedades del Calcolítico, Neolítico, ya nos vamos siendo muy generosos al 8000 antes de Cristo, ¿vale? Esto en las zonas más 8000, 10000 antes de Cristo. Entonces, no pueden ser humanas. Lo que podría ser es que fueran extraterrestres, de una civilización extraterrestre que aterrizase en la Tierra y levantase estas estructuras o las cincelase, como tú dices. Eso sí que sería plausible. De hecho, es una de las cosas que se comenta como posible, que esas pirámides que hay en la Antártida sean, de hecho, creaciones extraterrestres. Una de las curiosidades. O Bueno, de la civilización de la Atlántida, que era otra civilizaciones antiguas que supuestamente vivieron aquí antes que nosotros. Puede ser que también tuviesen algo que ver. me preguntaba cuándo iba a salir el tema extraterrestre, o sea, era inevitable, yo creo, que tocando además los misterios y además es posiblemente una de las causas por la que quiere mantenerlo todo en secreto, ¿no? Todo lo que, pues si han llegado a este acuerdo por múltiples países, no debería de sorprendernos que hubiera algo fuera de la Tierra ahí y que estén todavía investigándolo. Es que no sé si habéis visto las fotos de estas pirámides, pero son una pasada. O sea, obviamente los científicos dicen que es una formación rocosa y que la forma de pirámide viene porque realmente lo que estás viendo es solo el piquito. Es una formación rocosa que se hunde en la tierra muchísimos kilómetros. Entonces está dentro. Es como sería un iceberg, ¿vale? Y solo ves la puntita. Pero es una pasada. O sea, tienen los 4 lados. No sé si habéis visto las fotos o si puedes ponerla para los oyentes aquí en Twitch. Tienen los 4 lados perfectamente modelados. Y esto es curioso, porque normalmente cuando se dan este tipo de estructuras naturales, pues como mucho se dan 2 lados y el otro queda más romo o más agreste, por así decirlo, pero en este caso son los 4. A ver, yo no soy muy entendida de geología, pero sí que puedo entender que como es una zona ventosa, extremadamente ventosa, la Antártida tiene muchísimo viento, pues haya podido erosionar esta capa superficial de la montaña, de esta formación montañosa que tenía un nombre que no me acuerdo cómo era un nombre muy raro. Ahora mismo no sé cuál es. Pero bueno, ha podido erosionar eso y formar estas capas. La curiosidad es esa perfección que tienen las capas, estos 4 lados de la pirámide. Esto, mira, hablando de formaciones geológicas inexplicables, me recuerda un poco al halcón milenario que había al fondo del mar Muerto o el Mar Negro, ya no me acuerdo. Creo que era el Mar Muerto, que parecía imposible. Y claro, ahí siempre nos quedamos con la duda de, ¿es formación rocosa o es nave espacial? Entonces, pues bueno, aquí volvemos a tener el mismo caso, el mismo dilema y claro, te cuesta creer que
que a veces es cierto que la naturaleza, perdón, hace maravillas y te hace formaciones que dudas que haya sido modelado y cincelado por la propia fuerza del ecosistema. Pero, y claro, siempre te quedas ahí con la cuestión de decir, ¿esto habrá sido llevado a cabo por la naturaleza o por una mano de obra? Entonces, claro, es lo que dice Alma, en aquel entonces es imposible o casi imposible que hubiera existencia humana. Entonces, la lógica te dice que la obra haya sido, que provenga de otros planetas. Y luego ya otra como curiosidad, ahora volvemos al tema extraterrestre, me vais a permitir que diga porque he encontrado una cosa muy, muy rara, muy rara. Resulta que, claro, Australia tiene una arena rosa y os estaréis preguntando, ¿qué tiene que ver Australia con la Antártida? Pues mucho, porque estos dos continentes en su momento estaban unidos. Y la arena rosa que procede de Australia es muy exótica y muy extraña. Y se debe a que esta arena procede de una antigua cadena montañosa oculta bajo el hielo antártico. Estos son datos confirmados. De tal manera que, claro, este hecho me pareció bastante relevante y eso quiere decir que, claro, que debajo de toda esa gran estructura congelada hay este tipo de mineral. Y hay llegado a especular que haya gente que piense que podrían haber gemas bajo el hielo antártico. Ahora, eso sí, antes de que cualquier matado vaya con el pico y pala a buscar diamantes, rubíes o lo que fuera, volvemos a recordar la Antártica, perdón, es el desierto más grande y más letal que existe en la Tierra y se necesita un permiso especial. Por lo tanto, que nadie vaya al Polo Sur solamente porque diga, perfecto, voy a buscar diamantes y joyas para luego hacerme millonario. No, seguro que hay otras formas más sencillas para conseguirlo. Pero que tampoco podría hacer eso, porque claro, exacto. Es uno de los puntos que no permite, de hecho, el Tratado Antártico. Precisamente lucrarse o hacer algún tipo de trabajo oneroso no se puede. O sea, tiene que ser científico, de investigación o de medio ambiente o de cualquier cosa de esas. No podría ir una persona. Además, incurriría en responsabilidad de su propio país, porque como no hay ley per se, cada trozo responde por su propio país si está dentro del tratado. A ver, ¿qué nos ha puesto aquí? A ver, sí. Mira, es que ves, es que es bastante curioso. Es que son lados perfectamente tallados. Totalmente. Es muy sorprendente, sí. Pero es verdad que, a ver, la naturaleza hace este tipo de curiosidades. ¿Ya está? Son las maravillas de la naturaleza, la séptima maravilla del mundo. Y va a empalmar esto con también supuestas civilizaciones antiguas enterradas bajo el hielo. Se ha dicho en varias ocasiones que han encontrado grutas, puertas y cosas que van hacia el interior de la Tierra, en este caso en el interior de la Antártida. Lo típico que se dice también de bases subacuáticas de ovnis, pues también supuestamente han visto ovnis metiéndose dentro de la Tierra por estas latitudes y bueno, hay un poco de todo, ¿no? Con respecto a esto. También están diciendo que hace poco han descubierto una ciudad antigua debajo del hielo que quieren desenterrar, pero claro, como es complicado trabajar por estas zonas, no sé si al final lo harán o no. Tampoco se sabe si realmente la han encontrado. Es una noticia que está por ahí dando vueltas, pero no es que sea, no es que venga de medios científicos tampoco. A ver, yo supongo que este tipo de cosas vienen mucho de fotos de satélite y de prospecciones de ese tipo, de fotográficas y demás. Entonces, claro, aquí tienes el peligro de caer en la pareidolia muy fácilmente, porque hay muchas cosas que parecen, mira lo que ha pasado en Marte, que cada 2x3 sale una nueva cosa que, mira, hay una pirámide, también en Marte había una pirámide, si os acordáis. Hay varias cosas, entonces, claro, mientras no se
investigue más ese tipo de cosas que dan siempre. Además, pasa una cosa, y es que como la Antártida es un sitio total, ya os digo, es la última frontera dentro de la Tierra, fuera de la Tierra pues es el universo, ¿no? El espacio. Pero entre la Tierra es la última frontera, es caldo de cultivo para la imaginación humana. Todo lo que no sepamos va a caer ahí, o sea, todo. De hecho, Víctor, tú y yo sabemos que ahí hay un Stargate. Sí, es lo que te iba a comentar ahora. Ahí abajo en Stargate, en la serie, hay un Stargate. Así que es el segundo Stargate muy cotizado, tanto por las naciones pioneras en exploración, como por los intrépidos, por el grupo de el SG-1, Es un que sin Stargate, querer lo descubrieron, sí, sin querer queriendo. que luego lo utilizan para saltar a Pegasus, a la otra galaxia. Ahí Así está. que muy bien, ¿eh? Está fuerte aquello. También te iba a Nada. comentar. ¿Ibas a decir algo, Jaime? No, no, nada. Yo ya iba a decir que, o sea, en honor a Dani de que no está también puestos a comentar sagas, iba a decir que nos ha faltado comentar Final Fantasy VII. O sea, es cierto que ahora no está Dani, pero yo lo saco a colación porque no hay podcast que hagamos que no podamos mencionar esta serie, porque es que es fundamental. Forma parte ya de nuestros objetivos. Sí, mira, Daniel lo ha comentado en el chat, te lo iba a decir yo. Dice, claro, como decías que la Antártida era la última frontera, quizás eres terraplanista y por eso crees Sí, claro, que es una está el planita. muro ahí. No, es la última frontera en el sentido de que es el sitio más inexplorado y de hecho, aunque está cartografiado entera, o sea, toda la Antártida está cartografiada, no se ha podido atisbar más allá de la superficie. Entonces, todo lo que haya debajo, todo lo que haya en los recodos, es muy difícil saber. Entonces, ahí es donde la imaginación fluye. Por eso es la última frontera, porque el resto de la Tierra realmente más o menos difícil es el sitio que todavía guarde secretos. Esto ya no es como en el 1700, 1600, que todavía estábamos investigando los últimos recónditos lugares de la Tierra, ¿no? Ahora ya es que está todo sacado, todo está a la luz. Entonces, quizás la Antártida es la última frontera, incluso la zona ártica está bastante trillada, ya se conoce bastante más. Entonces, pues eso. No, no es porque sea terraplanista, porque no lo soy, ¿vale? Por favor. Que si lo eres, que no pasa nada, Tampoco. No, va a ser que no. Bueno, aparte, sí que es cierto que seguramente, pues 100%, la han cartografiado desde el espacio con satélites y demás, pero en herramientas como Google Earth o así, no se puede ver bien lo que hay. Sí que es verdad que hay zonas que sí, pero no en... O sea, tú si haces zoom en muchas partes de la Antártida, no se ve todo bien con definición. Hay cositas tapadas. Pero bueno, al final es como todo. A ver, yo creo, no sé qué os parecerá a vosotros, pero yo creo que todavía no se ha visitado toda la Antártida. Tenemos la cartografía por grandes secciones, por lo que dices tú, por fotos satelitales, por expediciones que van marcando lugares y demás, pero seguir todos los caminos, todos los recodos, subir todas las montañas y todos los... No se ha hecho. Entonces, todo eso sigue ahí esperando que sea descubierto. Lo que pasa es que es lo que hemos dicho, es muy peligroso todo esto, o sea, es un continente lleno de trampas mortales, a la que te despistas, te desorientas, pues pierdes la vida, porque si estás en otro planeta, perdón, no, si estás en otro país, en otro planeta yo no sé lo que podría pasar, pero si estás en otro país, si cometes un error o te desorientas, siempre todavía tienes cierto margen de error. Pero ahí no, o sea, ahí si cometes un error y te desorientas, puede significar la muerte. Pero sí que es cierto que las noticias, yo creo que salió una actividad deportiva en la que creo que era una pequeña bueno, pequeña, era una maratón de más ni menos de 100 kilómetros, o sea, casi nada, yo eso me lo hago con los ojos cerrados. Pero básicamente, creo que era en la Antártida, donde pues una serie de deportistas
cualificados y profesionales, porque ya 100 kilómetros ya de por sí tiene tela marinera. Y luego las temperaturas. Y pues nada, era por un evento en especial y obviamente todos ellos tenían su documentación en orden, su permiso especializado, un documento en el que les autorizaban a hacer eso, y creo que era precisamente en la Antártida, ¿no? Estos profesionales lo hicieron por algún motivo, no sé si del planeta o alguna causa, pero que decían que había sido muy duro y que pues mucho frío y tenían que estar continuamente tomando alimentos que para permitir que el cuerpo entrase en calor. Entonces nada, me parece también una auténtica proeza. Con los ojos cerrados y tumbado en la cama, soñando, Hombre. quiere decir, ¿no? A ver, Víctor, no es necesario que le reveles a la gente mis trucos. O sea, Vale. yo creo que ahora que lo has dicho, ya la gente dirá, hombre, claro, así yo cualquiera. Pero si yo hubiera dicho solo con los ojos cerrados, la gente habría dicho, este tío maneja, este tío es un profesional. Pero ahora que lo has revelado, Víctor, pues ya me has vendido, ya no puedo decir que no. Pues sí, efectivamente, sí es. Mira, parece ser que hasta ahora, o hasta hace no muy poco, el territorio sin explorar en la Antártida es del 80%. Es que es eso. Es muchísimo. Y parece ser que solo antiguos exploradores o investigadores y algunos militares han podido adentrarse en el interior de la Atlántida. Y uno de ellos fue Ramón Larramendi, que he visto un vídeo de él, un documental de él, que está bastante bien, que se adentra hasta el polo sur geográfico, hasta el centro del todo, y además también visitan esa base militar estadounidense que había por allí dentro, que está abandonada, ¿vale? Entonces hay bastantes cositas por ahí y es un viaje muy duro, porque es que es todo una casa, bueno, todo no, pero mucho de lo que hay por allí es una planicie de hielo, de nieve, es blanco, o sea, tú te plantas ahí en medio y da igual para dónde mires, es todo blanco, una planicie. Entonces, claro, estás situado en medio de un continente que es el cuarto continente más grande del planeta, ahí todo blanco, mirando para todas partes. Claro, perderte ahí no es perderte un par de manzanas en una ciudad, es perderte en muchísimos kilómetros a distancia de todo. Jaime, perderte ahí es morir. Es literal morir. O sea, si tú te pierdes ahí y aunque vayas equipado, como te pierdas mucho, no vuelves. Es que no vuelves porque con las temperaturas que hay y las condiciones vitales, no vuelves. Entonces, claro, ahí tienes que ir súper, súper seguro. ¿Y cómo era la base? Es que tengo curiosidad. Bueno, una típica base en el hielo, con hierros. Es que esas bases me encantan, o sea, siempre me sugieren muchísimo. Este tipo de bases ahí escondidas, molan un montón. De hecho, a mí me encantaría ir a la Antártida y visitar bases, tanto operativas como no operativas. Estaría genial. Mira, durante 3 años fue la expedición. Fue una expedición circumpolar, ¿vale? Y fue desde el 12 de febrero del 1990 al 25 de marzo del 93. Recorrió 14.000 kilómetros. Qué guay, tío. Y yo creo que para acabar podríamos comentar aquello que se comentó del cubo de 3 kilómetros con seres de otra dimensión que dan mensajes cuánticos. Sí, por poder se puede comentar. La teoría del tiempo, Víctor, me parece un cierre cojonudo. Bueno, según lo que explicó el chico este, él se introdujo en ese cubo, habló con los seres estos, para él pasó bastante rato, pero cuando salió fue un momento para los que estaban fuera. Sí, la teoría de la relatividad, Víctor, ahí hay que sabérsela un poco mejor. El tiempo, ¿qué pasó ahí, Víctor? Tenemos que sabernos muy bien qué pasó ahí en ese chico cuando entró en ese cubo. Y también, bueno, ¿qué le dijeron? No nos dejes con la intriga. Mensajes cuánticos. Joder, madre mía. No entremos en detalle porque no lo sé ni explicar. Sí, ¿no? Empezaron a hablar de la escala de Planck, ¿no? Y todo ese rollo de cosas. En realidad, vio la película Interestelar y en Gargantúa, pues como varía el tiempo, según te acercas al horizonte de sucesos,
pues claro, varía. Para ti pasa un momentito, pero para los que están fuera pasa mucho tiempo. Claro. Teoría del tiempo básica, Jaime. Pero Watson, ¿cómo es? La dinámica rectora, caballeros, la dinámica rectora. Muy bien. Bueno, pues bromas aparte, he de comentar, por si no lo sabéis, que es un continente muy blanco, hace mucho frío y ir para allí es muy caro. Para lo que vas a ver es muy caro. La experiencia está bien porque estás al borde de la muerte. Claro. ¿Vale? Entonces, visto desde este punto de vista, es la mejor idea de todas irse para allá. Ha sido una conclusión aplastante, ¿eh? Sí, ha estado bien. Pues nada. Es que es verdad, vas a ver todo blanco y agua. O sea, eso es lo que vas a ver. Y te vas a dejar ahí un riñón para ir. Pero es el hecho de ir ahí y decir, estoy aquí, estoy en este punto ignoto de la Tierra y me puedo morir en cualquier momento, ¿sabes? Eso es. A ver, como postureo estás estupendo, ¿eh? Porque tienes unas fotos impresionantes en el Instagram. No hablo de postureo. O sea, en mi caso postureo no es porque yo de eso paso. No es postureo, es para mí misma, ¿sabes? Es para que no me pongas los ojos al cielo, que te he visto. Mentira, es que es una mentirosa, qué mentirosa, que la detengan ahora mismo, por favor. Chicken and Bannet. Y tras tanta charla y llenar nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida, abandonaremos la cantina, en alguna de esas bases de investigación que hay, en busca de alguna otra aventura, pero no antes de deciros alguna de nuestras redes sociales para contactarnos. Podéis escucharnos en directo, aquellos que lo hagáis en diferido, cada semana en nuestro Twitch, donde grabamos cada episodio y tenemos el chat para que nos comentéis cosas durante el directo. Tenemos luego el servidor de Discord, que es Saga Galdin, todo juntito, y tenéis el link directo a este servidor en el chat de Twitch. Luego el Instagram y el TikTok de Alma es @alma_mínguez, el de Jaime es @jbarongrau, barón con B, y tanto a Daniel como a mí nos podéis encontrar como Saga Galdin en todas las redes sociales. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el siguiente programa de Refugio el Aventurero. ¡Buen viaje, aventureros! Pues muchas gracias una semana más y nos vemos la semana que viene, aventureros. Pues lo dicho, muchas gracias por haber explorado con nosotros el continente prohibido y ahora vámonos, que se nos ha olvidado la documentación en casa.